Muy bien, buenas tardes. Sean todos bienvenidos hoy, sábado 30 de enero, a este programa de estructuración gremial. Yo soy Abelardo Bermeo Andrade, presidente de la Asociación de Médicos Graduados de la Universidad Surcolombiana y actualmente coordinador de la Junta Médica del Huila. Nos acompaña el doctor Roberto Díaz González, quien es presidente de Sintrauma, la Asociación Gremial y Sindical de Cirujanos de Ortopedia y Traumatología de Colombia. Hoy nos ocupará el tema organización del gremio médico y articulación con el sector salud. Ya hemos abordado el subtema criterios de construcción de unidad, que fue el que vimos el sábado pasado, y hoy nos ocupará el subtema diferencias entre lo bueno, lo decente y lo distinto. Profesor Roberto Díaz, es su tiempo. Bueno, buenas tardes, Abel. Buenas tardes, Abelardo. Entonces, continuando con el tema, vamos a ver las diferentes propuestas. Las diferentes propuestas que tuvimos desde el punto de vista propuesta del sector salud. Ya. ¿Llegué? Sí, se ve muy bien. Esas propuestas se las hemos llamado lo bueno, lo decente, lo distinto, lo necesario. ¿Cuál es la tarea que esta revisión de propuestas? Pues es como cualquier tema académico, pues vamos a revisar qué es lo que hay de propuestas en salud. Es un trabajo que se está haciendo a nombre de Sintrauma, se está haciendo con el criterio de corregir la crítica que se le hacía, era un sindicato burocrático, de administrativo, y lo estamos, y la decisión de la Junta Directiva del sindicato es convertirlo en un sindicato propositivo y un sindicato que tenga actividad educativa. Y como ya les habíamos explicado, tenemos el patrocinio de la Junta Médica del Huila, en el sentido de que esta agrupación es un ejemplo de éxito a nivel departamental y quiere promover primero un mecanismo de articulación de lo nacional con lo regional y segundo una coordinación interna dentro del sector. Entonces, ¿qué es lo que hay en propuestas en salud? Hay una propuesta importante, una propuesta que se ha generado como movimiento social. Es una propuesta que se presentaron en la recién contienda política, en que se definieron 10 puntos concretos por parte de básicamente los miembros de la Gran Junta Médica Nacional y integrado adicionalmente por movimientos, por las centrales obreras, concretamente la CGT, la CTC y la CUT, y junto con movimientos y asociaciones del sector de la salud, y como la Asociación de Médica Estudiantil y la Asociación Nacional de Internos Residentes. Entonces, este criterio de movimiento social cada vez se va cogiendo más fuerza, cada vez se está haciendo propuestas concretas y vamos a revisar que este decálogo, todas estas propuestas que se hicieron en mayor o en menor medida lo acogieron los líderes de la salud de cada uno de los sectores políticos que en este momento se están desempeñando y continúan dentro de esa misma puja, dentro de la misma proposición a nivel nacional. Entonces, el primer elemento que se presentó en el decálogo fue montar el modelo de intermediación financiera. Entonces, claro que este es el modelo que está causando fundamentalmente
el deterioro en las finanzas. El segundo elemento es recuperar la dirección del sector con participación de la sociedad civil, para que vuelva a ser el Ministerio de Salud el rector que coordine y dé dirección política a todos los elementos de salud. El tercero es garantizar la atención integral en salud organizado por regiones saludables. Este es un principio donde se establece la equidad de acuerdo con las necesidades de cada localidad. El cuarto elemento fue impulsar el fortalecimiento de la red pública de servicios de salud. El ejemplo, la gran necesidad de tener una red pública fuerte la estamos viviendo. Europa, en países concretos como el presidente de Francia, públicamente decía que era una lástima haber dejado perder esa fortaleza en el servicio de salud pública, porque es el que ha solucionado y ha dado respuesta a la pandemia que estamos viviendo. Y quinto punto, fortalecer un fondo único financiero con el criterio de que garantice todas las necesidades del sector y además cubra el pasivo que tiene. El sexto elemento es modificar la dirección de los hospitales públicos. De acuerdo como está definido esa dirección, es para donde se están enrumbando la forma como se desarrolla la contratación y el proceso de producción de los servicios de salud. Un cambio en la formación en la formación de los trabajadores, en la formación del recurso humano en salud y su forma como se es contratada, incluyendo la organización por agremiaciones. El octavo punto es empoderar a los entes de vigilancia y control, dar unos mecanismos más prácticos para que puedan ejercer su función. El noveno es una política bastante juiciosa de control de precios a los medicamentos, y pues no incluimos no solo los medicamentos, sino los insumos y los equipos que son consumidos dentro del proceso de producción. Y el décimo es implementar un sistema de información integral vía electrónica que supla la historia única de salud. Entonces, estos 10 elementos son elementos que si repasamos cuáles fueron las propuestas, de una u otra manera no se salieron de esos temas. Entonces, para repasar las propuestas, aquí está un trabajo en blanco y negro, un trabajo desarrollado por docentes del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Esto plantea, y lo veo en papel milimetrado, como de derecha a izquierda son una serie de propuestas que las hemos organizado de acuerdo con el elemento más importante que plantean en esas propuestas. Entonces, ¿cuál es la propuesta de lo bueno? Resulta que hay un grupo que dice que el sistema de salud que tenemos es exitoso, que realmente la crisis no obedece por el sistema, que tenemos un sistema bueno. La publicación está escrita por el anterior ministro Cárdenas Gutiérrez, donde dice que a nivel internacional nosotros tenemos un sistema en que está absolutamente el 99% de la gente cubierta por un seguro, y que no entienden cómo la gente se queja si tenemos un sistema que es bueno. Entonces, de acuerdo con ese criterio es que vienen las propuestas. Entonces, para un sector de la economía del país, ¿qué es lo que significa bueno? Bueno es que es buen negocio, bueno es que produce plata, bueno es que es rentable. Lo contrario a bueno es lo que, un ejemplo claro de que es un sistema que no es bueno fue lo del UPAC. Entonces el UPAC no hubo necesidad de hacer ni muchas marchas ni cacerolazos para acabarlo, porque no era bueno para el sector financiero. El sector financiero cambiaba sus políticas
cambiaba la actividad y se estaba convirtiendo de ser un intermediario financiero en un poseedor de activos, un poseedor de activos fijos, un poseedor de toda la construcción que estaba, de toda la vivienda en que entró en crisis y estaba quebrado. Entonces, por eso cuando se habla del sistema de salud, que es malo, realmente el criterio económico no es que es malo, sino es bueno porque está produciendo dividendos, está dando plata. Distinto es el criterio de prestación de servicio, pero como el sistema no está montado en prestación de servicio, sino es un sistema que está montado en el criterio de seguro, de dar plata y devolver unas utilidades, este es un sistema que es el concepto de bueno. ¿Y cuáles son las propuestas que se hacen? Que es la que estuvimos viendo. Que reducir la cartera a 90 días. Hágame el favor. ¿Qué quiere decir? Que se le están dando la posibilidad al sistema que tenga 90 días, que tenga 3 meses plata y se le da prácticamente patente de corso para tener el dinero y no entregarlo hasta después de 90 días. Si hubiera salido esa ley que estaban tramitando prácticamente, sería ilegal pagar antes de 90 días. Ese es el criterio en que se está defendiendo a un sistema que desde el punto de vista financiero es bueno. ¿Cuáles son las otras propuestas? Que se ha administrado por profesionales serios y está escrito. Yo no me imagino cómo será el proceso de selección de seriedad de los directores de los hospitales. Eso sí, me imagino que no permitirán entrar a los médicos, a los médicos que hacen la actividad con los niños disfrazados de payasos. Esa es la visión que se tiene. Bueno, que se tiene que imponer una historia clínica digital, pues eso ya está aceptado. Y que se centra en una agenda de buenos hábitos de salud. O sea, se revuelve hacia la persona que por sus malos hábitos es que tiene el problema de salud. De ningún momento toca el modelo del sistema de salud. Que las EPS van a ser evaluadas por calidad. Entonces vuelve otra vez el criterio de buenas, y que las buenas se van a premiar, se les van a dar un plus. Y en últimas, en el fondo, lo que se busca es controlar el gasto de las EPS, o sea, garantizar el negocio, que no se pasen que no se pase en el gasto, y eso desafortunadamente lo planteó el mismo ministro de Salud, donde decía que es imposible que estarle ofreciendo a todo el pueblo colombiano que esté comiendo camarones, que esté comiendo que esté comiendo comida fina. Eso más o menos es el criterio económico. Y por último, se deja un margen de intermediación a las EPS del 9%. Entonces, ¿cuál es el horror? Porque ese manejo de las finanzas es secreto, nadie lo sabe. ¿Cuál es el horror? Si se está apretando para que se quede el 10%, cuando el sector de salud maneja más o menos el 10, 9, 10% del Producto Interno Bruto, conclusión, se le está dejando el 1% todos los días a esta intermediación financiera. Eso es lo bueno. Entonces, cuando se hable de bueno, ese es el criterio que se dice. ¿Cuál es el criterio de lo decente? Se deriva de cómo se analiza el modelo de salud. Entonces, hay un grupo en que establece que tenemos un modelo de salud corrupto, clientelista, que está haciendo actividades ilegales, que es un sistema fallido, que no funcionó, que ya hace casi cerca de 10 años está claro que eso no funcionó, pero ¿por qué ha sobrevivido? Ya sabemos cuál es la presión que hay para que sobreviva. Está basado en el lucro. Y que además, pues sí, hay malos hábitos en la comunidad. Entonces es importante generar indicadores de eficiencia y que esos indicadores que en este momento lo estamos viendo son inaceptables. Que es necesario eliminar las barreras, que habla de barreras innecesarias, como si fueran barreras necesarias. Eliminación de las barreras para la prestación de los servicios de salud.
que los servicios se deben prestar con sostenibilidad y obviamente para esa sostenibilidad se debe garantizar un aumento en los recursos, que existe una heterogeneidad regional, que de acuerdo con esas características vienen sus condiciones, sus hábitos y sus necesidades, y que es importante determinar las condiciones dignas del talento humano en salud. Y la base de todo el modelo es un modelo de corregir la corrupción, de corregir la actitud, de corregir la forma como se desempeñan los funcionarios públicos en la educación, que en la educación es la base de la transformación. Entonces, este modelo plantea básicamente en transformar a las personas, en transformar a los seres. Es claro que plantea que de acuerdo como llegan las personas al poder, de acuerdo como consiguen, que eso se ve en la mayor o menor inversión del dinero, de esa misma forma se van a comportar. Entonces, la propuesta es escoger a personas que sean decentes, pulcras en el ejercicio público. El otro es el planteamiento de lo distinto. Lo distinto que tiene que sobre qué diagnóstico se sienta, y que tenemos un modelo segregado, discriminado, desarticulado de lo preventivo, y que concretamente la crisis financiera se da por esa intermediación financiera que es la que está comiendo pues, prácticamente el 10% del gasto en salud, que se le debe dar gran poder a en las direcciones de todo el sistema de salud, a los consejos territoriales, y que ese tema ya está definido quiénes son las que participan. Que se tenga un fondo único, pero se le suma el concepto de que sea autónomo. Este concepto de fondo único nacional autónomo, al parecer, fue la pelea en que internamente se dio de que quién sería el grupo político, a quién se le asignaría el manejo del fondo único que hay nacional para manejar los recursos en salud. Esto, mientras sea una persona, mientras no tenga autonomía, el poder político va a estar detrás de determinar, y más cómo se hace ese manejo, que es secreto, de determinar quiénes van a tener prioridad en recibir los recursos y a quiénes les van a embolatar. Es importante la aplicación el desarrollo de las redes integrales públicas, que sea público esas redes, y estas redes integrales tengan la contratación o tengan el apoyo de las redes privadas y mixtas. Y se pide que exista un régimen laboral especial. Ese régimen laboral especial obviamente tiene que pasar, si va a modificar las normas laborales, tiene que hacer el tránsito por el Congreso. Entonces, revisando estas propuestas, vemos cómo realmente esa revisión que hicieron, realmente la hicieron fue un profesor de la Universidad Nacional, que pues es reconocido la orientación que tiene la universidad en los temas sociales. Pero esto no es ajeno al sector. Si vemos la revisión que hizo, o la propuesta, la revisión sobre las propuestas que hicieron la Universidad de los Andes, en un trabajo que hizo conjunto entre la Escuela de Gobierno de la Universidad y la Facultad de Medicina en la maestría en Salud Pública, vemos que coinciden técnicamente, que coinciden los criterios, entendiéndose que la Universidad de los Andes es la cuna, la reconocida cuna del pensamiento económico, de cómo se ha manejado este país en los últimos tiempos. Entonces plantea qué es lo necesario, y que en eso nos identificamos, en que la salud pública debe ser el centro de la discusión política, y debe ser el centro de todas las propuestas, porque es el fundamento del bienestar social, y que sin bienestar social no puede haber desarrollo sostenible. Es una visión totalmente centrada en lo público, en la salud. Y
que tradicionalmente siempre se ha dado, ellos revisaron las distintas propuestas, lo hicieron desde la óptica de qué tan pertinentes eran las propuestas, qué tan coherentes y además qué tan factibles son. Entonces la financiación y la organización siempre ha sido la discusión histórica, el tema de la diferencia de cada uno de los grupos políticos. Que todos hablan de que el problema hoy por hoy es el problema de la corrupción, pero ninguno lo aborda. Todos dicen, sí, eso es lo más grave y hay que acabarlo. No dicen cómo. O si lo dicen, no es coherente. Es decir, que la dirección tiene que hacerse por personas serias o que se le debe quitar de las manos de la politiquería, pero ¿cómo le quita? ¿Cómo es el proceso? Y importante de que se debe hacer una incorporación de interinstitución, intersectorial en las acciones que tengan que ver con la atención en salud, con el entendido de que son otros sectores diferentes a la salud los que manejan las determinantes sociales, concepto mundialmente aceptado que definen cuál va a ser el estado de salud de una comunidad y que esta incorporación intersectorial debe participar la sociedad civil. Se insiste en la noción de prevención, aunque ese es el criterio de salud pública. Se insiste en que la financiación está contenida dentro del plan decenal y esa financiación no está muy clara, muy específica, hay que fortalecerla. Que se deben también establecer y fortalecer las capacidades, las competencias de los entes territoriales y obviamente para que puedan satisfacer estas competencias deben fortalecerse económicamente, financieramente sus capacidades. Que el modelo de la propuesta desde el punto de vista de planteamientos de sectores políticos deben establecer cuál va a ser la estrategia, cuáles son las metas para superar temas de acuerdo con el perfil epidemiológico que tiene el país. Esto ninguno lo aborda, ninguno lo tema, ninguno lo plantea como un tema central en la política nacional. Y de fondo, en resumen, cuál va a ser la priorización que tampoco se ve en la reducción de las inequidades, que es el principal tema desde el punto de vista económico nacional. Cuando esas inequidades ya están documentadas, ya están definidas. Entonces, estos temas son totalmente, estamos coincidentes con todos los distintos temas que vemos en salud y que en mayor, como ya vimos, como ya dijimos, en mayor o menor proporción están contenidos dentro de ese decálogo. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es el momento, en ese momento, porque ahorita ya están empezando a organizarse las distintas propuestas, los distintos grupos para sacar los líderes que en un momento dado van a ser candidatos tanto para el Congreso como para la presidencia de la República. Y de ahí es que van a coger temas y de ahí es de esos criterios, de esos conceptos que nosotros tenemos que tenerlos de manera oportuna, que se van a sumar o se van a restar en las propuestas. Entonces, en este momento insistimos que se deben organizar los criterios de las necesidades en salud como un movimiento social, transversal a los partidos políticos, que este es un movimiento que así como se presentó el decálogo, tiene que revisarse y priorizarse en estos mismos temas, que no son muy distintos, porque de ninguna manera durante este tiempo se han modificado las situaciones. Que para organizar un movimiento social de la salud, del gremio médico, de los pacientes y trabajadores de la salud, tenemos que evitar las actitudes antidemocráticas. Ya definimos muy bien qué es una actitud antidemocrática, qué es una que corresponde con manejos fascistas, con manejos populistas, y que desafortunadamente los encontramos dentro del mismo gremio,
que en lugar de dar conceptos, en lugar de analizar, en lugar de discutir, como lo orienta el profesor Gaviria Díaz, se ponen a burlarse, a tratar peyorativamente y a desautorizar al resto, las personas que nadie ha hecho nada, que nadie ha hecho nada, que somos los únicos, nosotros los que vamos a salvar al pueblo. Entonces, mientras no se supere estos escollos, pues vamos a tener más dificultad y más demora en organizar y fortalecer un movimiento social. El cambio fundamental es un cambio en la financiación sin intermediación. No se necesita que se tenga un gasto en el sector financiero cuando el sector real de la producción del servicio de salud son las instituciones y los trabajadores. Estos son los que sí producen el servicio, no lo producen de ninguna manera el sector financiero. Y en teoría el sector financiero no lo están pagando, se están limitando al ingreso que está dando la gente. Porque existe una lógica del negocio, una lógica, y esa lógica del negocio debe tal. ¿Cómo es que debe organizarse ese servicio de salud sin intermediación financiera? Pasa por el concepto de propiedad de la red integral de servicios de salud. Ese es el tema claro, es el tema a discutir, es el tema que debe resolver el sector de la salud. Y de acuerdo con ese modelo, de acuerdo con esas redes que se establezcan de servicios de salud, es que define cuál es la forma de contratar a los trabajadores. Y de acuerdo con la forma como se contraten los trabajadores, se tiene que revisar la forma como está formando el talento humano en cantidad y desde el punto de vista cualitativo. Obviamente, todo este sistema está enmarcado dentro de la sostenibilidad fiscal y debe darse una evaluación estandarizada financiera de todas las instituciones de salud. Y está de último, no quiere decir que sea el más importante, es el plan de acción contra la corrupción. Este plan tiene que salir del gremio. Este plan tiene que definir por dónde es que va el proceso en que se toman, de dónde es que se originan las determinaciones y las decisiones para que termine yéndose los recursos de la salud con intereses diferentes a superar las necesidades y a cumplir con el principio constitucional integral de la reforma en salud. Esto obviamente va a generar, tiene que generar un cambio en el pensamiento médico. Tenemos que pensar de manera diferente. No podemos volver otra vez que termine la pandemia a hacer lo que estábamos haciendo antes, porque eso no es normal. Debemos diseñar una forma distinta. Entonces, en últimas, el objetivo final es desarrollar los mecanismos para tomar las riendas de nuestro propio destino. Nosotros nos han estado manejando. Nosotros nos manejaron desde que se implantó la ley 100 del 93. Y tenemos que acabar con este sistema injusto de salud implantado por la ley 100. Cuando llegó la ley 100, los que veníamos ejerciendo, pensábamos de manera muy honesta que la situación que estábamos viviendo en ese momento era terrible para el país, terrible para los pacientes, desastrosa para los trabajadores de la salud. Y que pensamos que cualquier modelo que se hicieran los políticos iba a ser superior. Rezamos al Altísimo que tuviera éxito, porque así como estábamos era imposible seguir con un sistema de salud tan deplorable. Y vea que algunos sectores sindicales estuvimos criticando que ese modelo iba a fracasar. Hoy tenemos que no sentarnos a criticar, tenemos que sentarnos a trabajar y organizar para ser dueños de nuestro propio destino y no volver a cometer el error de dejar a los políticos con otros intereses que organicen un sistema en los cuales
no nos tienen en cuenta. Entonces, muchas gracias. Este es el tema de hoy que se realizó como trabajo sindical de la Asociación Gremial y Sindical de Cirujanos de Ortopedia y Traumatología de Colombia. Entonces, como siempre, si hay preguntas. Muchas gracias, profesor Roberto Díaz. Y si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, es momento de poder hacerla. Pueden activar sus micrófonos o hacerla por el chat y yo con gusto la transmito. Profesor Roberto, usted decía que dentro de lo necesario y lo que debe ocurrir es que los médicos dejemos una actitud, dejemos de tener una actitud antidemocrática o incluso no participativa. Yo pienso que lo que nosotros nos debemos volver es actores dentro de el ámbito de la democracia y llegar a los estamentos donde se toman las decisiones para que justamente nosotros podamos llevar a cabo estas tareas que usted planteaba. Es claro que de ninguna manera el status quo va a permitir que haya un cambio en la financiación, por ejemplo, porque dentro de aquellos que manejan las EPS, pues están los más pudientes del país y los réditos que le generan las EPS, pues son increíblemente grandes. Se habla del orden de 20 billones de pesos anuales en ganancias que se pueden estar quedando en estas manos y de ninguna manera, digámoslo así, por la vía de solamente la solicitud, esto va a poder ser viable. Debemos nosotros, más que una actitud, dejar una actitud antidemocrática, tener una actitud participativa y propositiva y llegar allá a esas estancias donde digámoslo así, donde está el poder y donde propiamente se toman las decisiones. Bueno, entonces ahí hablo de dos temas. Primero el de la actitud. La actitud del gremio ha sido netamente una actitud pasiva, una actitud que no participa en los temas administrativos y económicos, como lo vimos la vez pasada. Es una actitud que en este momento se dedica a criticar, se dedica a quejarse. Entonces, como médicos y como profesionales de la salud, tenemos que pasarnos de esa actitud a una actitud propositiva, que esa es la actividad que estamos proponiendo, estamos haciendo, de organizar los temas, de hacerlos de manera democrática y que la gente, absolutamente todo, hasta los pacientes, se sientan dueños de esos conceptos. Entonces, dentro de esos conceptos, necesariamente tiene que pasar por ese filtro, puesto que la relación de poder, la relación de fuerzas que se tienen que medir es, por un lado, las fuerzas que están manejando el lucro en la salud y por el otro lado, las fuerzas que tenemos que hacer que lo que está escrito, lo que es la ley, lo que está establecido se cumpla. Entonces, desafortunada o afortunadamente, en el país tenemos leyes que son letra muerta, que no se cumplen. El afortunado consiste en que en salud tenemos una ley estatutaria, que es un planteamiento, es un norte totalmente definido y válido, y que somos nosotros los que tenemos que hacer cumplir esa orientación, esa inspiración de la ley estatutaria, y que mientras no tengamos ese poder, pues sencillamente la van a seguir embolatando. Ese es el criterio y esa es la organización y esa es en última el poder, la imposición del poder por el poder de las normas que existen para que se cumplan. Esos dos elementos son los elementos centrales que estamos desarrollando aquí con esta actividad académica. Perfecto. El doctor Miguel Andrade nos dice que muy buena exposición y hace una pregunta. Él
nos hace la pregunta de si considera pertinente dejarle el manejo financiero y administrativo unificado en el Estado. Y yo añadiría algo más a esta pregunta y es, en el caso de que no, ¿quién debería llevar a cabo el manejo de estos aspectos financiero y administrativo en el caso de que no fuera como tal el Estado? Bueno, ese tema lo vamos, dos comentarios. Ese tema se va a analizar de manera concreta por ahí en en 2 o 3 reuniones, pero ya se planteó desde la reunión pasada que el manejo desde el punto de vista financiero, y que ese es un criterio de economistas y de sociólogos, que el manejo del Estado como está organizado se lo deja al mercado. Ese es el modelo neoliberal en que vivimos, que es el mercado el que organiza, que es el mercado en que determina cómo es la forma, cómo se debe de manejar unos recursos que son escasos y para cubrir unas necesidades que son importantes. Entonces, la lógica del mercado no funciona, no funcionó, no opera en un servicio de salud. Esa lógica puede que funcione muy bien en las mercancías, por allá en las llantas, de que la llanta que sea de mejor calidad y menor precio, pues se consume, pero en el servicio de salud no existe ese criterio de mercancía. El servicio de salud hoy por hoy está intervenido. Es un servicio que no, al estar intervenido, no opera con estas leyes del mercado. Y entonces cuando falla el modelo económico, cuando falla el mercado, también está establecido por politólogos y noveles de economía en que viene a intervenir el Estado con normas, que es lo que estamos viviendo en este momento, pero esas normas están devolviendo otra vez a que sea el mercado el que maneje el sistema. Y lo segundo, que hay una política, unas teorías muy claras que están enmarcadas de lo que se llama, de lo que se conoce como la escuela de lo público o la alternativa de lo gremial, en que el Estado está conformado por personas que en cada una lleva un interés personal, que no existe físicamente el interés común, que cada uno tiene su interés personal y su interés en esa medida va a tratar de tener algún bien, algún lucro, que nadie funciona o que es muy difícil que funcione un Estado en que se plantea, en que las personas plantean es el interés común y no el individual. Entonces, en ese sentido, se plantean que son los gremios la alternativa. Eso lo vamos a ver como sociólogos y economistas y politólogos plantean que son los movimientos sociales los que sacan del atolladero, son los movimientos sociales los que generaron con el criterio de unos académicos, con el criterio de estudiantes, con el criterio de organizaciones gremiales y sindicales, bueno, los que impulsaron la séptima papeleta y se cambió la constitución política. Esos mismos movimientos sociales fueron los que desde el punto de vista legal y desde el punto de vista académico se dieron unos planteamientos y se generó la ley estatutaria. Ya vimos que la ley estatutaria es una de las pocas, en Colombia hay una muy poca ley estatutaria, no pasan de 5. Eso es una ley estatutaria práctica y sencilla que debe aplicarse. Y en este momento, ese mismo movimiento social estableció el decálogo de cómo es que debe ajustarse, de cómo debe ser la aplicación, que eso no necesita ir al Congreso a que saque una nueva ley, sino con esa norma, cómo es que deben darse esas reformas por el Ejecutivo. Entonces es donde estamos atollados, es donde estamos viendo cuáles son las propuestas. Entonces, si se hace una propuesta que sí, que lo mejor es lo bueno, entonces ahorita no nos podemos quejar de que no ya se haya cumplido, porque esa fue la propuesta mayoritaria que en un momento el pueblo colombiano votó.
Esa es la propuesta que en últimas el pueblo colombiano tiene que decir en algunos conceptos, no lo vaya a aplicar, o sea, contradictorio. De que no, de que en este momento es claro que el gobierno no hizo el gobierno que está de turno no hizo ninguna propuesta populista en términos de salud y está cumpliendo el criterio que tiene, que tener un sistema bueno y que el problema no es por el aseguramiento, que el problema es por la administración que se da, en que se desbordan esos costos. Y la propuesta ahí era clara, en que se convirtiera definitivamente en un modelo asegurador donde se da una cantidad de dinero por cada enfermedad y el que le alcanzó de buena y el que le alcanzó, y si no tiene, y si tiene plata mejor, y si no le alcanzó, hasta ahí llegó el compromiso del modelo asegurador. Ese es un modelo bueno, pero para el poder económico que está generando en las fuerzas que se dan en este planeta por el neoliberalismo económico. Este es concreto el discurso y la forma como nos llega a la vida diaria ese modelo económico, sin entrar en ofensas, sin entrar en tergiversaciones. A eso es que nos estamos enfrentando y lo estamos enfrentando con una propuesta democrática y con una propuesta netamente liberal, una propuesta en que debe generar riqueza el modelo económico, debe solucionar los problemas sociales y debe y además debe hacerlo con un criterio nacional de defensa de lo nuestro. Ese tema, pues, ya di dos puntaditas que eso lo vamos a ver dentro de unas 2 o 3 charlas, ya vaya, de acuerdo con el formato que usted me envió de temas, doctor Bermel. Perfecto, profesor Roberto, muchas gracias. Y si no hubieran más preguntas, entonces damos, bueno, al parecer hay una pregunta más. Dice el doctor Miguel Andrade, los colegas que se encuentran administrando las clínicas y hospitales que establecen en parte las maneras o condiciones de contratación, ¿estarían yendo en contra del juramento hipocrático? Bueno, entonces aquí hay otra vez dos conceptos. Primero, el concepto de poder. Entonces, empezando por el primer médico, que es el ministro de Salud, ¿el qué está haciendo? Él estará en contra de la ética, del principio hipocráticos. ¿Él a quién está defendiendo? Y es claro, el médico o el profesional que está al frente del Ministerio de Salud, él está ahí porque corresponde con una propuesta política que la tiene el presidente. Entonces, el que tiene el poder, el que tiene la decisión es el presidente. ¿Y cómo llegó el presidente? De acuerdo con esa fuerza, con esa lucha de poder, eso que estábamos analizando ahorita, como una relación de fuerzas, y que el que tiene más plata, y que tradicionalmente en Colombia ha sido un modelo de ejercicio de la política que se denomina plutocracia, en que las fuerzas económicas de una u otra manera han impuesto quién va a dirigir el país y esa dirección del país está concreta, está definida. ¿O por qué vimos la pelea ahorita en el finales del año de uno de los dirigentes políticos más importantes en relación con el desempeño que se había dado tanto el ministro como de los senadores y representantes a la Cámara en sacar adelante el proyecto que se tenía el gobierno y que afortunadamente volvemos a ver la fuerza de los movimientos sociales, la fuerza de la academia, de los sindicatos, las distintas agremiaciones, lo rechazó y afortunadamente no lo hundieron, sino lo dejaron para el próximo periodo, para este año. Eso sigue latente, eso realmente sigue vigente ese peligro que tenemos que tener y que estamos a tiempo de empezar a arreglarlo. Entonces, desde el punto de vista ético, corresponde con la ética económica, con la ética de poder
en que está el ministro, y así como a nivel nacional está un ministro, a nivel departamental está el secretario de salud, y este modelo lo transfiere todo, va permeando todo el país, y a nivel de las instituciones, de las EPS, pues tienen el mismo determinante, y las IPS, ¿qué hacen? Repetir el modelo. Entonces, cuando veíamos que si desde el punto de vista legal a la EPS le van a dejar 90 días para que maneje el dinero, ¿qué va a hacer la IPS? Modelo, son otros 90 días mientras le llega el dinero a los trabajadores, mientras les llega el dinero a cuentagotas a los comerciantes, a los que suministran los insumos. Esa es la perspectiva. Por eso estamos planteando que el trabajador se le debe pagar a final de mes como cualquier otro trabajador. A los médicos nos acostumbraron y nos dejamos acostumbrar de que nos pagan a los 30, 60, 90, que es que se demoran en pagarle la EPS. Y ahorita si la EPS se demoran en pagarles, entonces nos transfieren eso y otros 30, 60, 90 días nos van a pagar. Entonces, esa lógica se da porque a quién obedece tanto el ministro como a nivel nacional y a nivel local, el gerente o el director de una institución hospitalaria, de la persona que lo puso, y si no funcionó lo cambia, porque ese es el modelo. Esa es la correlación de fuerzas que tenemos que cambiar. Eso es lo que los colegas por región ahora, ya con el criterio de la utilidad económica, no con el criterio de la prestación del servicio. Eso obviamente que corresponde primero a un modelo de salud, segundo a unas fuerzas de poder, y tercero, eso es lo que conlleva qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, qué es lo que es ético. Entonces, a luego se cortó. Entonces, en lo ético, viene en la misma discusión. Se ha planteado la reforma de la ley de ética médica durante 16, 19 veces, se ha llevado al Congreso. El Congreso para nada tiene que ver, para nada tiene como interés de modificarlo. Eso se hace el ejercicio y se ha vuelto a hacer, se ha hecho ya 19 veces y no ha pasado porque el modelo de salud que tenemos hoy en Colombia, la ley de ética médica que tenemos hoy en Colombia corresponde a un modelo de salud que no existe. La ley de ética médica por ningún lado se constituyó cuando no hay una constitución en que establece una serie de derechos y garantías, y eso nunca en ese momento en que salió la ley de ética médica no existía la constitución del 91, no existían las EPS, no existía el modelo de intermediación que hay, no existía el ejercicio profesional que se está haciendo tercerizado. Estos criterios no, como no existen, pues obviamente, y además como no hemos diseñado cómo ser el modelo de la dirección hospitalaria, pues ese es uno de los elementos básicos y esenciales, el criterio de ética en el desarrollo de su actividad como profesión, como especialidad, no como se hace ahora, que eso es una actividad paralela, que no corresponde con que las actividades administrativas y financieras no son propias de los profesionales de la salud. Eso hay que incorporarlo para que se pueda tener un perfil diferente, un perfil ético, tanto en la administración como en las actividades asistenciales. Bueno, ya me adelantó otra charla. Ya. Pues, profesor Roberto, ¿qué queda con esto de que queda la sensación de que hay mucho por hacer? Sin embargo, que lo abrumador de la tarea no nos paralice porque podemos decir que este es un camino de un solo paso. Es un camino de empezar y de hacerlo. Hemos estado dando ese paso. Justamente esta cita que tenemos todos los sábados es parte de ello. Estamos trabajando, ya dimos el paso, ya nos aventuramos y esperamos poder, como Junta Médica del Huila, articularnos, dar un ejemplo a nivel nacional y que para las próximas oportunidades
que habrán de hacer participación en las instancias de poder donde se tomen las decisiones, pueda ser tomada nuestra voz en cuenta, pero ello no ocurrirá si no estamos unidos, si no nos articulamos y si no hablamos un mismo idioma, al menos en aquellas cosas que nos unen y que son transversales a todos y cada uno de nosotros, las cuales ya hemos estado delineando en estos encuentros. Profesor Roberto Díaz, nuevamente muchas gracias. Damos por concluido la sesión, damos por concluida la sesión de hoy y nos vemos nuevamente el próximo sábado, igualmente a las 5 de la tarde. Una feliz tarde para todos.